Amada Iglesia, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en nuestro día de estudio bíblico, es nuestra clase, y hoy con un tema bien especial. Dimos una introducción muy corta la semana pasada acerca de algunos versículos que nos mostraban que la Iglesia y cada uno de nosotros, quienes la conformamos, miembros del cuerpo de Cristo, estamos en guerra. Es una realidad espiritual. ¿Por qué? Porque llegó a ser un paradigma en donde ciertamente en la obra de la cruz el Señor fue el vencedor. Y entonces, como nosotros estamos en Él y Él es el vencedor, Satanás está derrotado y ya no puede hacernos nada y ya no lucha. Y resulta que sabemos escatológicamente, es decir, porque pasado el tiempo, Él va a ser encadenado y luego va a ser juzgado y va a ser lanzado eternamente al lago de fuego y azufre juntamente con sus ángeles. Pero mientras eso pasa, él tiene un plan de guerra encarnizado por las almas. Quiere acabar con la obra de Dios. Entonces, primer punto, tenemos que estar claros acerca de que el pueblo de Dios está en guerra espiritual. Usted, mi hermano que está allí, yo que estoy de este lado, estamos en guerra espiritual. Y los versículos de la semana anterior tenían como propósito mostrarnos que la Biblia muestra claramente desde el Antiguo Testamento cuál es la realidad de esta guerra. ¿Por qué no oramos un momento, ponemos este tiempo delante de nuestro Señor y Dios y dejamos que el Espíritu Santo, quien inspiró las escrituras a los hombres que la plasmaron allí, nos las revele a nosotros, nos abra los ojos y sobre todo, es mi intención y mi anhelo que cada uno de nosotros, miembros de IXAM, seamos muy entendidos, absolutamente entendidos en lo concerniente a la guerra espiritual. Desde el punto de vista bíblico, desde el parámetro bíblico, ustedes saben que hay doctrinas en las iglesias acerca de qué es la guerra espiritual y algunas difieren del formato bíblico. Todo lo que esté por fuera de la palabra de Dios eh, es cuestión de hombres. Que es malo o no, que es un patrón o no, no sé. Lo que no es bíblico, nosotros aquí no lo tenemos en cuenta. Lo estudiaremos para mirar en dónde está el error, pero no lo practicaremos. Oremos pues. Amado Señor, precioso Rey de Gloria, hoy venimos ante ti, amadísimo Dios, con el propósito en nuestros corazones y en nuestro espíritu de entrar en este tema trascendental en la vida cristiana, la guerra espiritual. Sabemos que somos espirituales, lo sabemos por la revelación bíblica, por Pablo, escribiendo a los Corintios en la primera carta. Lo sabemos porque enfrentamos luchas a diario, batallas a diario. Te ruego, Señor, que nos reveles cada uno de los aspectos en los que nosotros somos partícipes de esa guerra espiritual. No podemos ser ajenos a esta realidad bíblica. Señor, háblanos, confírmanos y que tu Santo Espíritu, precioso y poderoso Espíritu, abra nuestros ojos y nos dé el entendimiento, ese discernimiento, pero sobre todo que ponga en nosotros el anhelo de poner por obra tu palabra. Porque si al terminar esta serie quedamos convencidos que somos guerreros espirituales, nuestra vida tendrá que vivir con base en esa verdad bíblica. Gracias, mi amado Señor y Dios. Gracias por mis hermanos que están allí del otro lado, tomando sus apuntes con sus Biblias en mano. Yo te ruego que sobre ellos venga toda bendición. Háblales también, Señor, y confirma en ellos tu perfecta voluntad. Amado Rey, gracias, Señor poderoso y grande. Gracias, oh Jehová de los ejércitos, comandante espiritual máximo en esta lucha.
Amén. Aleluya. Gracias, Dios. Bueno, mis amados, tenemos aquí nuestro guerrero eh, que viste una armadura, que tiene un escudo para la defensa, que tiene una espada para atacar, pero que ciertamente eh, la idea que da esta imagen es de una batalla recia y dardos de fuego continuamente en contra de su vida. Esa es la realidad espiritual. En eso vivimos. Pues bien, una vez vistos los versículos anteriores que nos confirman que estamos en guerra, vamos a estudiar hoy algunos patrones de la guerra espiritual. Si hablo de patrones, son fundamentos de guerra espiritual que son muchos, muchos. Voy a hablar de los más importantes. Eh, Vamos a irnos metiendo en el tema y les quiero hacer un llamado. Hoy tendremos clase, Dios mediante, la otra semana, que será 30 de agosto, cerrando el mes. También tendremos clase de guerra espiritual. Pero yo quisiera que a través de nuestros grupos, escuela de siervos, de estudio bíblico, hagan sus preguntas, sus aportes, sus inquietudes. De pronto, algunas inquietudes acerca de lo que ustedes han visto en otras iglesias y que Ixán no practica. ¿Y por qué no lo hacemos? Si ustedes asumen saber por qué, y si no me preguntan y yo les podría contestar por qué sí o por qué no. Es decir, interactuemos, estamos en un salón de clases, sí, virtual, pero admite la interacción. Pueden preguntar, pueden, dejen en el transcurso de la semana, mañana, es decir, por lo menos de aquí hasta el otro lunes o martes, el espacio de preguntas para absolver cualquier inquietud y para enriquecer el tema. Pues bien, entonces vamos a tocar algunos puntos de la guerra espiritual. Lo he llamado principios. ¿Por qué principios? Los principios son fundamentos o cimientos sobre los que se construye algo. Los fundamentos de la vida cristiana son los que estudiamos al principio de la doctrina. La fe, el arrepentimiento, la salvación, la vida eterna, todos esos detalles que tantas veces hemos estudiado. Para efectos de la guerra espiritual es necesario también tener principios establecidos. Los tengo aquí. No, no asuman un orden especial que tal es principal o secundario. No, estos son principios. Tengo que tomar mi ejemplo. De pronto alguien alguna vez me manifestó que no le parecía bien cuando yo ponía mis ejemplos acerca de mi tiempo en el ejército. Pero estamos hablando de guerra y como fui un soldado, pues es la mejor manera de ilustrarla. Yo entré de la vida civil a la vida militar, hay una transición muy fuerte. Y entonces uno queda acuartelado e inmediatamente empieza una transformación en su manera de pensar. Las costumbres y principios de vida civiles se van quedando atrás. Empieza una nueva manera de hablar, una nueva manera de caminar, hasta una nueva postura, nuevas prioridades. Mm, Diariamente se recita una oración patria. Yo soy del arma de infantería. Diariamente eh, se canta el himno de la infantería. Todos los días se canta el himno nacional 2 veces. Y continuamente nos estamos llenando de patria. De patria. Propósito. El soldado debe vivir con base en que es un protector de la patria, en que está allí para proteger al país, a los ciudadanos del país, y para eso se le dota de herramientas, estrategias, uniformes, armas, pero sobre todo hay algo muy especial y es la instrucción teórica. Es mucha la instrucción teórica. A nadie lo mandan de una vez al monte a pelear si no tiene primero en aula de clases una instrucción muy profunda con fundamentos muy sólidos, con pruebas, con
diapositivas, todas las ayudas que en aquel tiempo, habló hace 42 años, que pudiera poner en la conciencia de cada soldado, en el caso mío, el por qué estaba allí, para qué estaba allí y si estaba allí para algo, cómo lo iba a hacer. Entonces, llegué a entender todo eso. En el ejército hay el departamento 1, que se encarga del personal, el departamento 3, que se encarga de las operaciones especiales, combate y todo eso, el departamento 4, que se encarga de la logística, y hay un departamento que no nombré, el departamento 2. El departamento 2 es de inteligencia. El departamento 2 es el que, al igual que el patrón de Dios, lo usó con Moisés, lo usó con Josué, manda espías, infiltrados. ¿A fin de qué? De descubrir al enemigo. ¿Quién es el enemigo? ¿Qué piensa el enemigo? ¿Cómo ataca el enemigo? ¿Qué armas tiene el enemigo? ¿Qué estrategias tiene el enemigo? Nuestro enemigo es espiritual. Entonces, tenemos que entender que toda esa inteligencia espiritual viene a través del Espíritu Santo en la revelación bíblica y en el discernimiento que nos da acerca de las batallas que peleamos nosotros. Cuando uno sabe quién es el enemigo, ya tiene claridad. Cuando uno sabe cuáles son las armas, las estrategias, las formas, las maneras del enemigo, cuando vaya al combate va a estar muy dispuesto, muy preparado, porque ya conoce cómo es que lo va a atacar, en qué momento, con qué. La pregunta, ¿no les parece a ustedes que para iniciar una guerra espiritual debe haber una labor de inteligencia para saber quién es el enemigo y sus particularidades? Pues bueno, el trabajo de espionaje, de inteligencia del Departamento 2 espiritual está en la palabra. Y entonces empecemos por este principio espiritual. Satanás es el enemigo. Por favor, tome nota de esto. Y si está escribiendo, después del título de guerra espiritual, coloque allí, Satanás es el enemigo. Por favor, tengámoslo claro. ¿Por qué? Y aquí tengo entre paréntesis una nota. Aunque pensemos, aunque sintamos que el ataque viene de parte de la familia, el vecindario, los compañeros de trabajo, los profesores, porque vamos a asumir que si ellos son los que nos están atacando, nuestra respuesta va a ser contra ellos. Y leímos la semana pasada en Efesios capítulo 6 que la lucha no es contra carne y sangre, contra seres humanos, sino contra seres espirituales, organizados estratégicamente en un ejército. Entonces, aunque creamos que el enemigo es el que está murmurando contra mí, el que está inventando cuentos contra la iglesia, no, todo tiene su asiento, su fundamento en Satanás. Y aquí en Primera de Pedro, el apóstol Pedro en el capítulo 5, recuerden el propósito de Primera de Pedro, ¿no? Primera de Pedro es una carta escrita para la iglesia cristiana que estaba siendo perseguida. Los estaban matando por ser cristianos, por llevar el nombre de Cristo, por llevar una vida santa, por ser contrarios a la cultura grecorromana del tiempo. Y Pedro les dice, vengan, el enemigo no es el emperador, el enemigo no es el procurador de las provincias, el enemigo no es el Sanedrín, el enemigo es Satanás. Y entonces Pedro le dijo a los que les escribió en el primer siglo, en el año 66, pero también para nosotros, en este lado del mundo, en Occidente, nos dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Qué bueno que lo dicen esas palabras. Eh, Esta es nueva traducción viviente. En Reina Valera dice, de su adversario. Adversario es el que está al frente contra el que estamos llevando a cabo una batalla.
porque anda al acecho. Ese enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y él usa la imagen, Pedro usa la imagen de un león hambriento escondido, esperando una presa fácil. Recuerden, y alguna vez hablé de esto hace años, de cómo el león no va a atacar al más fuerte de la manada. El león va a atacar a uno que esté enfermo, a uno que esté débil, a una cría, a uno que esté relegado, que se ha quedado del grupo, a uno que está descuidado. Ese es el acecho. Si él ve a un macho alfa de una manada muy grande y que está continuamente vigilante, lo deja pasar. Pero contra aquellos que son vulnerables, va a estar listo para devorarlo. Para devorarlo primero tiene que asesinarlo. Ese es el diablo, ese es nuestro enemigo. Segundo principio, la guerra la libran dos ejércitos. El ejército de Dios, del cual somos parte. Hace muchos años la iglesia cantaba, somos soldados del ejército de Dios, listos para la batalla. ¿Contra quién? Contra el ejército de Satanás y sus ángeles caídos. La semana pasada hablamos de la ventaja que les llevamos, ¿no? Yo les hablaba de la lucha de un ejército regular, oficialmente establecido, contra las guerrillas. Son superiores en armamento, en números, en todo. Sin embargo, es una pelea dura. Colombia es el ejemplo. Pero entendamos que algo similar pasa. En número somos superiores. En comandante, Dios está por encima de todo. Es más, sabemos que en esta guerra eh, Satanás fue derrotado. Está luchando, que está tratando de engañar, asumiendo poderío, pero está luchando. Y quiero que leamos esta parte. Hace parte de Mateo capítulo 13. Mateo 13 lo hemos estudiado mucho. Habla de la parábola del sembrador, habla de la parábola de la semilla de mostaza, habla de la parábola de la levadura y luego habla de la parábola de el trigo y la cizaña. La cizaña, nueva traducción viviente, la presenta aquí como la mala hierba, porque ciertamente es maleza. Y entonces, Jesús les habla, por allá en el 13:20, de la parábola, pero aquí la está explicando. Escúchenla bien. Jesús les respondió, el Hijo del Hombre, cuando les dice, voy a explicarles en qué consiste la parábola. El Hijo del Hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo en que vivimos. Y ahí es donde el agricultor siembra la semilla. La buena semilla somos nosotros. Mire cómo lo llaman aquí. La gente del reino. Usted y yo. Nosotros somos la buena semilla, plantada por Dios, específicamente por Jesús, el Hijo del Hombre. La maleza, la cizaña, la mala hierba, representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. Y la cosecha es el fin del mundo. Y los cosechadores, los ángeles. ¿Saben qué está narrando aquí? Esto es de Jesús. Jesús está narrando un campo de batalla. Dos ejércitos, dos comandantes, el que sembró la buena semilla, el otro, el que sembró la maleza, el mundo en la mitad, nosotros en la mitad. ¿Y cuál es el propósito? Que al final va a haber una cosecha. ¿Quién ganará? Qué interesante, ¿no? Los hijos del reino somos nosotros. Los hijos del reino.
Escuche lo que dice Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, el ejército de Dios somos los que estamos de este lado peleando en el ejército de Dios. Y el maligno tiene acuartelado a todo el mundo. Tiene al mundo allí sometido. La pelea es peleando. Bueno, luego añade allí Juan 10:10. ¿A qué viene el enemigo? Juan 10:10 no dice así, ¿no? Juan 10:10 dice que el enemigo, el diablo, solo vino a robar, matar y destruir. Y luego dice, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, el enemigo y su ejército tienen como propósito robar, matar y destruir. Y en esa guerra es que estamos nosotros, ustedes y yo. Estamos viviendo esta misma guerra. Así es que ustedes dirán, pero desde mi punto de vista yo no tengo que pelear ninguna guerra. Tengo buena salud, económicamente estoy bien, voy a la iglesia los domingos. Oh, ojo, ojo porque recuerden, esta es una guerra espiritual. Usted no sabe las cosas que se están moviendo allí. No tiene ni idea. Bueno, tenemos idea definitivamente. Quiero que por un momento meditemos en esta palabra. ¿En qué bando estoy luchando yo? Dice que hay dos clases de personas. Los que somos hijos de Dios, primera de Juan, de hecho eso que les acabé de leer, hace parte de ese gran capítulo que dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y el otro bando es el resto del mundo, los que no son hijos de Dios. La pregunta es, ¿el asistir a una iglesia hace que automáticamente seamos miembros del ejército de Dios? Pensémoslo por un momento. Y voy a leerles Primera de Juan, capítulo 3 verso 7. Hijitos, déjenme que lo diga como Juan, el amado apóstol. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo. ¿Cómo yo hago para saber si soy justo? Pues practico la justicia, porque al igual Dios es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo, para deshacer las obras del diablo. El diablo tenía toda una estrategia: robar, matar, destruir, esclavizar, todo lo malo, todo lo que ustedes ven en este mundo tan terrible que está, hace parte de la obra del maligno. Y la Biblia me está diciendo, y yo lo creo, que Jesús vino no solamente a dar salvación, sino a deshacer lo que el maligno había hecho, a deshacer las obras del diablo. Pero nosotros, los que hemos nacido de Dios, no practicamos el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Cristo habita en usted por la persona del Espíritu Santo. Usted es un hijo de Dios. Usted es nacido de Dios. Usted experimentó el nuevo nacimiento como yo. Como tal, no pecamos porque somos nacidos de Dios. Y aquí pongo un punto y abro un paréntesis para que cada uno lo llene. ¿Practicamos pecado o caemos en pecado? Esta expresión la he usado muchos domingos en predicaciones. Y qué oportuno es, hablando de guerra espiritual, saber en qué estado nos encontramos. ¿Recuerdan en Hebreos capítulo 9? El autor de Hebreos habla de qué es practicar pecado. Porque quien practica pecado, y tenemos que tenerlo claro, en esto se manifiestan, versículo 10, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia
que no ama a su hermano, que practica el pecado, no es de Dios. Entonces déjeme decirle, no usted, hermano, no usted, Dixon, déjeme hablar de pronto a personas que asisten a iglesia, no a miembros de iglesia. Ojo, está con el uniforme equivocado, porque si practica el pecado, usted no es hijo de Dios. No puede ser hijo de Dios. Si usted ha nacido de nuevo, no puede practicar el pecado. ¿Peca? Sí. ¿Es tentado y cae? Sí. E inmediatamente se arrepiente, deja su pecado, alcanza misericordia, la sangre de Cristo obra sobre su vida y usted nuevamente sigue su camino. Así es como nosotros, en este mundo terrible, tenemos estas circunstancias, no a diario, pero sí incurrimos en pecado. Y no estoy hablando específicamente de tal o cual pecado, cualquier pecado. El que es mentiroso hoy y no se arrepiente y sigue siéndolo más tarde y mañana y pasado, practica pecado. Si no se arrepiente e incurre constantemente, practica pecado. Si es un pecado de inmoralidad, si cayó en un pecado de estos y no se arrepintió y le dio vía libre y siguió adelante y todavía lo sigue practicando, por favor, usted no está en el ejército de Dios. ¿Asiste a una iglesia? Pues tendría que decirle que está infiltrado. Si usted es hijo de Dios, y déjeme decírselo con todo corazón, si usted es un hijo de Dios y ha caído en un pecado, fue víctima de Satanás, fue tentado, Dios no tienta a nadie, Santiago capítulo 1, fue tentado por Satanás, su debilidad es el área sexual y usted incurrió en eso. Si usted no se ha arrepentido, y no estoy hablando que llegó y se sintió muy mal y levantó las manos, perdóname, Señor, pero siguió pecando, siguió incurriendo en ese pecado, déjeme decirle, por favor, usted practica pecado. Por eso la pregunta, ¿de qué bando estamos luchando? ¿Somos del ejército de Dios? Para Satanás, recuerden que el gran engaño de Satanás es hacerle creer a los hijos de Dios que están viviendo una vida muy buena. Recuerden al rey Saúl. Desobedeció a Dios y sin embargo dijo, obedecí, porque asume que la obediencia a medias es suficiente para con Dios. ¿Recuerdan a Ananías y Zafira, miembros de la iglesia? Murieron, murieron en su pecado. El pecado fue de engaño, no fue sexual. Murieron en su pecado. Así es que, mis hermanos, cuando les digo en qué bando luchamos, es porque vamos a empezar a estudiar guerra espiritual. Y si bien es claro, tenemos entendido quién es el enemigo, también debo entender yo a qué bando pertenezco. ¿Practico la justicia? Por favor, escuche. ¿Practica usted la justicia? ¿Hace justicia con las personas cercanas o lejanas? Con cualquier persona. Si ha cometido actos de injusticia, por favor arrepiéntase. No remordimiento. No, arrepentirse es dar un vuelco total a ese estilo de vida. Si no, usted es un infiltrado en el ejército de Dios. Todavía hay tiempo para el arrepentimiento. Si lo estima como que algún día me arrepiento, déjeme recordarle y llevarlo a Lucas capítulo 15, verso 11 en adelante. El hijo pródigo lo perdió todo y sin embargo siguió viviendo ese mundo hasta que tocó fondo, hasta que llegó a la marranera, hasta que se revolcó en la lavaza. Él no tenía que haber tocado fondo. Si esa es su situación, es tiempo que haga un alto en el camino, se arrepienta, pida perdón. La sangre de nuestro Señor Jesucristo todavía está disponible
para limpiar su conciencia, Hebreos capítulo 9, para limpiar su vida, sus vestidos. Por favor, aquí lo dejo. Es un asunto ya de un examen más personal. Tercer principio. Hablamos el primero, Satanás es el enemigo. Del segundo, hay dos ejércitos en contienda, el ejército de Dios y las fuerzas del maligno. Tercer principio, Dios siempre da las estrategias para la batalla. Y esto sí que es bueno hablarlo cuando llevamos 15 días o más, los domingos, hablando de lo que le pasó a Josué cuando entró a conquistar la tierra. Conquistó Jericó y asumió que a su manera iba a conquistar toda la tierra. Y cuando llegó a Jai, tuvo su primer derrota. Dios le dio la estrategia para Jericó, pero hasta que fueron derrotados en Jai, fue y pidió ayuda de Dios y Dios le dio la estrategia. Tiende una emboscada contra Jai y ganó. Y de allí en adelante, Dios le dijo qué hacer en cada paso. Así es que cada batalla, por favor, espere, ore que Dios le dará la estrategia. Si alguien obró en una batalla personal contra el enemigo y triunfó de una manera, es el caso de él. No aplica para lo suyo. Oremos siempre, siempre ante una situación de estas. Bíblicamente, ¿qué me dice Segunda de Crónicas 20? Esto yo creo que es lo más conocido que hay. El rey Josafat, el pueblo Judá. Moab se levanta con todos los reyes de la región contra él. Vienen y le dicen, se han levantado los de Amón, los de Moab, los de las tierras cercanas, y vienen contra nosotros. ¿Qué hace Josafat? Se humilla delante de Dios y Dios le da la victoria. ¿De qué manera? Se levanta un profeta y le dice, escuche, rey Josafat, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, la batalla es de Dios. Este principio es maravilloso. La guerra espiritual que usted y yo adelantamos, las batallas casi que a diario tenemos, en realidad son batallas de Dios. Que nos usa a nosotros, sí, pero la victoria es de Él y todo lo que pase es de Él, como pasó en tiempos de Josué contra Amalek. ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la estrategia? Mientras había intercesión, prevalecía Israel. Cuando se acababa la intercesión, recuerden lo que pasaba. Prevalecía Amalek. Cada batalla es diferente. Cada batalla se libra de una manera diferente. Entonces, este profeta le dice, mañana marchen contra esos ejércitos. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Ellos se quedaron quietos y mientras tanto, ¿qué hizo Josafat? Convocó a los cantores, a los músicos y empezaron a adorar. Y cuando empezó la alabanza, el ejército enemigo empezó a matarse entre ellos. Esa fue una estrategia. Bueno, siguiente principio. Dios capacita a sus guerreros para la batalla. Miren, amados, si nuestro ejército nacional me llamó a mí de la vida civil, me reclutó, me incorporó, me puso un uniforme, me capacitó teóricamente, físicamente, estratégicamente, es un acto de responsabilidad. Los comandantes tienen que estar seguros que cada uno de sus soldados está perfectamente capacitado, preparado, equipado. Cuanto más en el ejército de Dios, sus soldados. Y allí está la porción de Efesios capítulo 6. Estos dos versículos nomás.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Siempre el enemigo está ahí. Por tanto, tomad toda la armadura. Tanto en el 11 como en el 13 insisten toda la armadura para que podamos resistir el día de la batalla y habiendo acabado esta batalla espiritual, continuemos firmes. ¿Qué implica firmes? Sólidos, estables, nuestra fe viva. ¿Por qué las personas se alejan de las iglesias? ¿Por qué se enfrían espiritualmente? En una batalla no estuvieron apercibidos, Satanás venció en esa batalla quizá, y entonces se debilitaron en la fe. Dejaron de ir un domingo a la iglesia, dejaron de leer la palabra, no quisieron orar más. Pasaron 8 días, pasaron 15 días, y Satanás, que anda percibido, siempre le encontraba la manera de alejarlo, porque él sabe que un cristiano firme es un problema para él, un problema para su ejército. Así es que atentos con esto. Amén. Este punto, y aquí vamos a terminar hoy. Hay mucho por hablar. Seguiremos poco a poco introduciéndonos en el tema. 3 frentes de batalla, que en realidad son 4. ¿Por qué digo aquí 3? Porque a veces enfrentamos el del cuerpo, como uno solo. Déjenme les leo Efesios capítulo 2, 1 y 3. El que escribe esto es el mismo que les escribió 4 capítulos adelante a la misma iglesia que se vistieran de la armadura. Y aquí les dijo toda la realidad del enemigo. Esto es un documento de inteligencia militar bíblica. Habla de Jesús y dice, Jesús nos dio vida a nosotros. Estoy leyéndolo en primera persona plural. Pablo se lo dice a ellos en segunda persona plural. A ustedes Dios les dio vida en Jesús. Porque ustedes estaban muertos en sus pecados. Pecados en los que anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Y entonces le está diciendo a la iglesia, miren, en esta guerra espiritual que se desarrolla en el mundo, ya lo leímos anteriormente, se desarrolla en el mundo. Este es el campo de batalla. Uno de los campos de batalla es el mundo. Y les recuerda que en ese mundo usted vivía, usted hacía parte de ese mundo, usted hacía parte del ejército de Satanás a través de sus obras de pecado, de sus actos de impiedad. Usted hacía parte de esa guerra, por si no lo sabía. Y entonces les dice, ustedes seguían la corriente de ese mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿De quién habla? El que manda en el mundo, el Dios con minúscula de este mundo, Satanás. Satanás. Entonces, componentes de esta guerra espiritual. Satanás, que gobierna al mundo, que controla al mundo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Habla del espíritu, Satanás también es espíritu y opera en los hijos de desobediencia, manipula, maneja a los hijos de desobediencia, a los impíos, a los que no tienen a Dios, entre los cuales nosotros también vivimos en otro tiempo. ¿Haciendo qué? ¿Cómo era que nos manipulaba? ¿Cómo era que nos manejaba? Siguiendo los deseos de nuestra carne, esta carne pecaminosa, esta carne que Pablo en el capítulo 6, 7 y 8 desnuda la carne. Entonces, como éramos esclavos de él, estábamos en el mundo y él mandaba en el mundo, los deseos de nuestra carne eran los que motivaban nuestra razón de vida. Trabajábamos para satisfacer la carne, en cualquiera de sus manifestaciones, haciendo la voluntad de la carne, y aquí introduce otro frente,
los pensamientos, la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los que están en el mundo. Pablo entonces nos entrega aquí un paquete y nos dice, miren, en esta guerra espiritual, usted se va a enfrentar contra el diablo, contra el mundo. Externamente va a recibir de afuera ataques continuos, del mundo a través de los que conforman al mundo, los que pecan. Por eso la necesidad de saber de qué bando soy. Por eso vemos que tenemos problemas sociales, problemas familiares, problemas relacionales. ¿Por qué? Porque el mundo solo sabe dar esos problemas. Pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades, envidias. Entonces, recibimos ataques del mundo, de las personas del mundo. El enemigo es Satanás. El enemigo, pero Satanás manipula a esas personas del mundo para que nos ataquen. Nos ataca el diablo externamente. ¿De qué manera? De todas las maneras que ustedes quieran. Perdón un momento que se me va a apagar el computador. Listo. Entonces, el, en esta guerra espiritual, externamente, el mundo y el diablo nos van a estar atacando continuamente. Pero es más dura la guerra interior, la que está en mí, porque los ataques del enemigo como que yo los puedo ver, mis sentidos pueden apercibirse, pero en la guerra interna de mi carne y de mis pensamientos y de mi mente, en esa, ahora, miren, esto nos da una respuesta a por qué razón el Espíritu Santo tenía que convertir este cuerpo en un templo. Porque para librar esta batalla interna, si no es por el Espíritu Santo, porque desde adentro, ¿quién me defiende? ¿Qué armas tengo contra los deseos de mi carne? ¿Qué armas tengo contra los ataques en mi mente? La iglesia sufre ataques en todos estos frentes. De hecho, somos el blanco de Satanás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer desde la semana siguiente? Vamos a empezar a trabajar en estos frentes de batalla. Vamos a hablar de qué manera en la guerra espiritual interviene el mundo, de qué manera en esta guerra espiritual interviene Satanás, de qué manera en esta guerra espiritual mi carne es mi enemiga, de qué manera en esta guerra espiritual el campo de batalla preferido es la mente, mis pensamientos, mis ideas. Si vencemos en esta, créanme, porque la Biblia se va a encargar en muchas partes a hablarnos específicamente de la mente, los pensamientos, sean renovados en su manera de pensar, cambien sus pensamientos, porque, y quiero que lo sepa, y lo vamos a estudiar durante el tiempo que Dios nos dé, si nos queda el resto del año en esto, para entender de qué manera es que el campo de batalla de nuestra mente va a ser en el que se libren las más duras batallas. Pero bueno, sabiéndolo, empecemos por eso. Si podemos descifrar todo esto de la guerra espiritual, pues vamos a entender cómo es que nos vamos a defender, qué armas vamos a utilizar, cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda en esto y sobre todo, la parte primordial. En Cristo somos más que vencedores. Cuando Pablo escribió en el capítulo 8, 31 siguientes acerca de esto, es lo que nos entrega a nosotros, una fortaleza, porque allí entendemos que Pablo en el 31 dice, bueno, y si Dios es con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Y uno dice, Dios,
me voy para la guerra, Dios está conmigo. Pues bien, eso lo seguiremos viendo la próxima semana, el próximo miércoles 30 de agosto, Dios mediante estaremos aquí hablando específicamente ya de esto, los frentes de batalla en los que la iglesia está luchando. Déjenme hacerle varias invitaciones. Una, hoy ya les envié 8 capítulos de Jeremías, por favor, del 31 al 39. Se va a encontrar con unas perlas. No deje de leerlas. O sea, coja su Biblia, coja su móvil, ponga el audio y siga la lectura. Y se va a encontrar con cosas maravillosas. Cosas que conocíamos, pero que saltan a nuestros ojos hoy. Segunda, por favor no deje de orar. Ya que empezamos a hablar de guerra espiritual, déjeme decirle, qué duro le da a Satanás cuando nuestra vida es de oración. Él sabe que la tiene perdida. Él sabe que con estos quietos porque es gente que ora. Este domingo, 27, tendremos nuestra última reunión del mes. Por favor, me agrada mucho que están llegando cada vez más temprano. Me agrada mucho que están muy apercibidos. Este domingo, entonces, Dios mediante, por allí nos vemos. Y la otra, eh, estuvimos hablando del desayuno congregacional que tenemos. Así es que prográmese para el mes de septiembre. Tenemos nuestro desayuno congregacional con propósito evangelístico. Hay que invitar personas. Invite a familiares, invite a amigos, invite a vecinos, incluso cristianos que se han alejado, se han enfriado. Sería un buen momento para traerlos otra vez a los pies de Cristo. Mis amados hermanos, qué bendición poder compartir con ustedes este espacio y sobre todo aprender de esto tan importante. Si Dios lo permite, estaremos nuevamente personalmente el domingo a las 8 de la mañana. Bendiciones, amados. El Señor les bendiga.